Bueno, Nando, bienvenido al de Mesa Prop, el programa de entrevistas de la Biblioteca de Tortosa. Es un honor tenerte. Muchísimas gracias Muchas por gracias. aceptar la invitación. Un placer ser y encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues estás? bien, la verdad es que unas semanas intensas porque se ha juntado el libro Ujú. nuevo, estreno de serie de televisión. Ahora mismo vengo precisamente a hacer una entrevista, mañana tengo otra, encuentros literarios, seguir escribiendo. O sea, estoy ahora mismo un poquito Sí, desbordado. Ahora que viene sí, San Jordi últimamente también. O sea, todo a la vez, todo a la vez. Un poquito caótico, pero contento. estás que no paras, que de hecho, esto te lo digo en serio, eres de las personas que más me ha costado seleccionar solo unos cuantos trabajos de los que hablar, porque tienes una lista enorme de libros, obras, de todo. Sí, son muchos, Sergi, eso es verdad, pero bueno, va, hablamos de lo que tú quieras, ¿eh? Sí, bueno, a mí, si te parece bien, por si hay alguien que nos está viendo que es la primera vez que te ve, antes de ponernos a hablar de libros, de tus obras y tal, me gustaría hablar un poco del origen Ujú. de Nando. Entonces, cuéntanos un poco quién es Nando, dónde nace, dónde crece y cuándo aparece este interés por la literatura. Bueno, Nando nace en Barcelona en el Ujú, 77, que nadie haga la resta, por favor, que no es necesario. Y de familia andaluza, mis padres son de Jaén, ujú. emigraron a Barcelona, donde pasaron una etapa muy bonita de su vida. Y yo nací allí, luego cambiaron por el trabajo, se fueron a Madrid. Y he vivido siempre en Madrid desde que tengo pues, un año, o sea que realmente soy madrileño de adopción, ¿no? ¿Y cuándo surge el interés por la literatura? Pues la literatura surge en mi vida desde muy pequeño, surge desde la más tierna Ujú. infancia. A mí me encantaba leer. Mira, tengo por aquí, precisamente porque justo hoy hablaba de él en otra entrevista, uno de los libros que me marcó cuando yo era un niño, que es este libro de Gloria Fuertes, que se llama Coleta la poeta. Este fue un regalo de mis padres cuando yo tenía Wow. unos 7 años más o menos. Es uno de mis tesoros, de literarios, de los libros que más quiero. Porque, bueno, es la historia de una niña que escribe poesía y la regala, ¿no? Y se convirtió en mi ídolo. Yo quería ser como Coleta, ¿no? Para mí Gloria Fuerte es un gran referente, no solo literario, también como referente LGTB, Ujú. ¿no? Es una de nuestras grandes escritoras. Y desde niño empecé a escribir, pues imitando personajes como Coleta, imitando los libros que me gustaba. Para mí Qué la guay. literatura siempre ha sido un refugio. Y luego ya en la adolescencia es cuando ya dije, ay, es que esto me gusta porque además puedo hablar de temas que me importan y puedo bueno, tratar de aportar algo, ¿no? A la sociedad. Y siempre quería hacer un trabajo que tuviera algo que aportar. Y los libros lo intentan al menos, ¿no? Y ahí es cuando decido que quiero dedicarme a esto, aunque nunca pensé que viviría de ello. Es decir, creo que mi vida ha sido muy generosa Claro. conmigo, ¿no? Y oye, aparte de escritor, también eres dramaturgo. Ujú. ¿Cómo aparece el teatro en tu vida? El teatro aparece en cuarto de la ESO, que entonces era segundo de BUP, Ujú. y en una optativa a la que llego de casualidad porque no había plazas en las demás. Entonces escogí teatro. Y de repente una profesora que se llama Carmen nos deslumbró con lo que era hacer y representar teatro. Y ahí me di cuenta que actuar no era lo mío, no se me da Ok. muy allá. Es más, en la serie he hecho un cameo, pero un cameo sin frase, ¿no? Porque si decía la frase lo arruinaba y me lo cortaban. Pero de repente sí me di cuenta que, vale, a lo mejor actuar no, pero escribir me encantaba. Y empecé a escribir para esas clases de teatro. Después monté un grupo de teatro con gente de ese instituto que hoy en día son grandes amigas. Estuvimos años haciendo teatro Sí. en salas alternativas, en el Mundo Off. Mi hermano también formó parte del grupo. O sea, como que se convirtió en una experiencia muy bonita que nos unió mucho y que a partir de ahí empecé, bueno, pues a aprender a hacer teatro realmente desde la práctica real, ¿no? Estrenando en un montón de lugares, de sitios, de certámenes, de festivales. Y bueno, a partir de ahí también empezaron más compañías a contactar conmigo, a pedirme textos y poco a poco me vi envuelto en un teatro profesional cuando yo nunca había soñado con aquello, ¿no? Así que bueno, ha sido un Ya fue proceso como un como muy poco natural. un regalo, ¿no? De la vida de que te ha Pues ido llevando por sí, ahí. porque yo siempre tuve claro que quería dedicarme a la novela, pero no Ujú. tanto al teatro. O sea, el teatro llegó, Como pues eso, llegó de de algún casualidad. modo en un momento muy especial de mi vida y me abrió un camino con el que no Ujú. contaba, ¿no? Y oye, tú, antes de poder dedicarte plenamente a los libros, al teatro, fuiste profesor también. Sí. ¿Cómo terminaste ahí metido y cómo fue la experiencia de estos años siendo profe? Pues fue una experiencia maravillosa. Yo echo mucho de menos la clase. A mí me encantaba ser Sí, profe. Sí, me encantaba, me gustaba muchísimo. Yo venía del mundo de la edición, de repente decidí cambiar y probar. Y bueno, pues decidí opositar, tuve suerte, saqué una plaza, o sea, fue todo como muy bien. mm, Y de repente encontré un trabajo que me encantaba, que me fascinaba. Y es más, yo hoy en día escribo, además de libros para adultos, libros juveniles, y se me conoce mucho por los libros juveniles.
porque dando clase me di cuenta que había un montón de temas de los que quería hablar y que había un montón de jóvenes de los que quería hablar. Y me enamoré de hablar y de escribir para la adolescencia, ¿no? Y eso tiene que ver con el paso por las aulas. Si yo no hubiera sido profe, no No sé si habría escribirías sido juvenil realmente. Sí, porque sí. Y bueno, lo echo de menos. Lo dejé porque no podía compaginarlo gestionar todo. todo. Claro, y por suerte los libros van muy bien, Sergi, pero si no, yo lo Ujú. habría continuado y lo habría mantenido porque me encantaba dar clase. Porque ¿qué franja de edad tenían tus alumnas y tus alumnos, Tenía más o menos? secundaria y bachillerato, entre 12 y 18 años, ¿no? Llegaban a mí en Ujú. esa preadolescencia, esos 12 13 años que son muy especiales, y Ajá. luego a partir de ahí ya continuaban, bueno, pues dándoles clases hasta los 18, que o sea, atravesaba toda esa adolescencia, toda esa franja, ¿no? En la que te pasan tantas cosas en la vida y que a mí me parece fascinante, también muy compleja, ¿eh? Muy dolorosa a veces, pero Sí, te fascinante. iba a decir, ¿no te dio un poco de vértigo al principio como acompañar a esa gente durante esos años que son tan Mucho, y, importantes? y ese vértigo lo sigo sintiendo cuando escribo, ¿eh? Yo cuando publico un Sí, libro para adolescentes, claro, porque siento mucha responsabilidad, o sea, es una etapa claro. muy importante, es una etapa en la que atraviesas a veces situaciones muy complicadas, en la que muchas veces no sabes cómo buscar ayuda aunque la necesites. Yo siento Ujú. mucha responsabilidad, la sentía en el aula, pero también la siento ahora, la siento ahora cuando escribo y cuando publico un libro o cuando hago una serie, ¿no? Como Red Flags. Me Claro. planteo muchas cosas porque creo que no puedes tratar a la adolescencia sin el cuidado, el cariño y el rigor que merecen. Y es una etapa donde te pasan muchísimas cosas en la vida, ¿no? Así que sí, sí lo sentía y lo sigo sintiendo, ¿eh? De verdad. No, no, totalmente. Y oye, para hablar un poquito más ya de tu faceta de escritor, con 19 años, si lo entendí bien, es cuando te estrenas como, te das a conocer como escritor con Inarmónicos. ¿Cómo recuerdas el proceso de escribir esta primera novela? ¿Cuándo aparece la idea? ¿Cómo fue? Bueno, esa primera novela, que yo creo que se publicó ya un poco más tarde, o sea, yo lo escribí con 18, 19, gané un Ujú, premio con 19 y yo la primera la publiqué con 21, 22, pues realmente la escribí un poco desde la obsesión y el miedo. Yo con 18 años y con 17, ujú, con 16, estaba obsesionado con ¿y si no llego a publicar? ¿Y si no consigo publicar? ¿No? Yo quería publicar. ujú. Y escribí una novela que habla de gente que no consigue sus sueños, ¿no? Es como que me busqué una catarsis, ¿sabes? Y traté de contar el horror que sería mi vida si yo no conseguía lo que yo quería, ¿no? Y de repente este libro lo presenté a un premio, ganó un premio y gracias a eso se publicó. Y bueno, lo recuerdo como algo acelerado, bonito, que yo Qué pensaba que guay. me iba a cambiar la vida, pero que no me la cambió, ¿eh? También le he tenido un poco de manía a ese libro porque luego Sí. costó mucho publicar el siguiente. O sea, no es que me abriera muchísimo camino, no. Estuvo bien, o sea, fue Ujú. una experiencia bonita, me hizo mucha ilusión ser tan joven y ver un libro publicado y verlo en la librería, y hacerle fotos cada vez que me lo encontraba en un sitio, pero realmente, digamos que el libro que lo cambió todo vino tiempo después, vino unos años después, que fue La Edad de la Ira. Ese libro fue realmente ya es el segundo, pero es como si fuera el Ujú. primero, porque a partir de ahí cambia todo, ¿no? O sea, Pero bueno, lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con cariño. Yo era muy joven, muy joven. pero ¿y cómo sienta que lo primero que haces justo ya es premiado? ¿No lo sientes como un voto de confianza o cómo lo A sentiste ver, lo tú? sentí con un voto de confianza, pero fue muy tramposo, porque claro, era un premio que se Ujú, concedía a nivel nacional, a cualquier universitario, pero era un premio muy literario. Entonces, a mí me premiaron una novela muy literaria, muy arriesgada, ujú. y yo pensé, bueno, pues guay, pues esto cuando yo vaya mañana a una editorial con un libro me van a decir que también. Yo no contaba con que luego iba a ser muy complicado, porque las editoriales ese riesgo no lo iban a valorar, ¿no? Entonces, lo Claro. recuerdo con cariño, pero me marcó, fíjate, no me marcó para bien, casi me marcó, entre comillas, para mal, porque me hizo creer que iba a ser más fácil y la primera vez que una editorial me dijo que no, me vine abajo, era como, no puede ser, ¿no? Y fue muy complicado empezar a Ujú. publicar. O sea, a mí me costó cuando hay gente que me escribe y es que no me publican, es que no sé qué hacer. Yo siempre digo a todo el mundo, por favor, paciencia, tened resiliencia, esto es un Cuesta. camino largo, porque el éxito fácil no existe. Hay gente que sí, que tiene mucha suerte y le va muy bien en la vida con lo primero que hace. Es muy raro que ocurra eso, lo normal es Claro, que no es es un lo camino común. largo. Claro. Entonces, bueno, digamos que fue una experiencia agridulce, ¿no? Ya cuando llega la Edad de la Ira, que sí que tuvo mucha repercusión y que fue Ujú. creciendo mucho desde que la publiqué, ahí sí que ya de alguna manera creo que lo asimilé mucho mejor porque estaba más preparado, sabía más bien a lo que me enfrentaba, tenía un nivel de Ya tenías expectativas más más controlado. experiencia. Y con la Edad de la Ira lo viví mejor, la verdad. La primera, en Armónicos, lo viví un poco raro, ¿no? Bueno, justo ahora íbamos a hablar de la edad de la ira, que no solo fue finalista del premio Nadal 2010, Ujú. sino que aparece A3 Player Premium, que lo convierte en serie también. ¿Cómo, cómo es el proceso de convertir un libro en un proyecto audiovisual y en tu caso que eres el autor,
¿qué papel tuviste en todo este proceso? Bueno, mi papel fue disfrutarlo. Reconozco que yo, en la versión de la Edad de la Ira, tuve reuniones con Juanma Ruiz de Córdoba y Lucía Carballal, que son los Ujú. guionistas, con Jesús Rodrigo, que es el director. Pude ver y reunirme con el equipo de la serie, con el elenco. Es decir, yo estuve muy pendiente y es verdad que me pidieron opinión en muchas cosas, ¿no? Pero yo no la escribí. Yo ahí no me sentía preparado porque Ok. yo quería que esto lo hiciera gente ya experta en el medio. Es verdad que yo sí que hice la versión teatral, porque la Edad de la Ira fue primero novela, luego obra de teatro y por último serie, ¿no? Ok. Pero la serie prefería que la escribiera gente del medio. Y la verdad es que cómo fue el proceso, pues fue muy bonito, porque hicieron una versión muy libre, pero a la vez que tiene mucho que ver con la novela, ¿no? Mantuvieron el punto de vista múltiple, fueron muy respetuosos con las escenas de sexo para que eso no fuera una obra sexualizada, sino que fue una serie que lo cuenta de una manera bonita. Hablaron mucho de los temas sociales. No sé, yo salí muy contento, me gustó mucho, pero vamos, me limité a aconsejar y alguna reunión donde Ujú. decía, pues esto lo veo, esto no lo veo, esto lo entiendo, esto no lo entiendo, pero no fue una labor activa de escribir, ¿no? Eso ya vendría después con Red Flags, donde sí que he Ahí coescrito está. una idea mía y esa la he escrito con Estel Díaz, que es una de las directoras, y ahí sí que he escrito por primera vez un guión y me he lanzado a eso, ¿no? Pero en el caso de la Edad de la Ira, fue un placer, la verdad, porque es un equipo precioso el que la hizo y yo estoy muy contento con la serie. Ha ganado algún Sí, premio, además, no, no, que fue lo petó importante. muchísimo y Sí, joder, qué bien que tuvieran tan en cuenta tu opinión como autor, porque sí, sí, fueron muchas muy veces respetuosos. pasa. No, no, aquí fueron muy respetuosos, cuidaron mucho que yo me Mm. sintiera bien, que la historia se respetara, no sé, la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de cuando alguien me pregunta por cómo fue lo de la de la ira, siempre lo digo, pues es que fue muy guay, la Qué guay. verdad, y volvería a hacerlo mil veces con ese equipo, sinceramente, sí. Que bueno, para quienes no lo sepan, es un libro que, bueno, el protagonista es Marcos, un joven de 16 años que asesina a su padre y hiere a sus dos hermanos, lo tienes ahí. Hombre, ¿cómo no? Y, y bueno, entonces aparece Santiago, que es un escritor que estudió en el mismo instituto que Marcos y ahí empieza a investigar. Yo he visto que en este libro uno de los temas que tratas es un poco cómo está montado el sistema educativo. Sí. Eh, cómo te ayudó tu experiencia como profesor para escribir esta obra? ¿Tiraste de Tiene experiencias? mucho, claro, tiene muchas de mis experiencias, también de las de compañeras y compañeros. Entrevisté a mucha gente que Ujú. estaba dando clase. Esa fue la parte difícil. Yo era profe cuando lo escribí, entonces, claro, era como desnudar muchas cosas que me estaban pasando, hablar de mucha gente que me rodeaba, de cosas que me preocupen. Bueno, el libro fue muy polémico y es más, durante un tiempo en mi instituto donde yo trabajaba, cada vez que pasaba por un pasillo siempre había alguien que se acercaba y era, oye, perdona, mira, el de sociales de aquí soy yo, ¿no? Y yo todo el mundo era, no, por supuesto esto es ficción. Es Bueno, ficción, es no está. ficción y no, la ficción al final se nutre de la Ujú, verdad, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay muchas cosas y luego también hay muchas de mi experiencia como profesor visible, ¿no? Yo cuando entré en un ujú. aula, lo cuento a través del personaje de Álvaro, me di cuenta de, tengo que decidir si soy visible o no, porque me lo van a preguntar y porque en todos mis trabajos lo había sido. No sabía en la Sí, comunidad educativa cómo podía afectar eso. Es verdad que eso me dio lugar a algunas situaciones de homofobia, pero a la vez me ayudó muchísimo a poder ayudar a mi alumnado. Entonces, yo estoy muy orgulloso de haber sido un profe visible, pero es cierto que ser un profe visible también tiene sus consecuencias, ¿no? Ojalá no las tuviera, pero a fecha de hoy, para ujú. que nos hagamos una idea, solo el 30% del profesorado LGTB es visible en las aulas. Más del Wow. 70% sigue sin serlo, por la cantidad de situaciones de homofobia, transfobia, bifobia que se viven, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí y para mí fue duro contarlo, ¿eh? Esa parte sí que era Sí, dura y hay incluso alguna anécdota, hay un momento donde Álvaro le insultan unos padres, ¿no? Y le dicen, con tanto maricón es normal que mi hijo no aprenda. Esa frase me la llevé yo de un padre, ¿no? Y es muy doloroso cuando te enfrentas a algo así y dices, ¿cómo gestiono esto? ¿Cómo educo en la igualdad? Cuando tengo un entorno social y familiar que a veces es así, ¿no? Y que está transmitiendo esos antivalores y esa forma de es muy entender el mundo fuerte. de una manera horrible, ¿no? Así que sí, hay mucha verdad tras esas páginas y eso hace que sea un libro también muy especial, ¿no? A muchos niveles. Jo, pero qué bien que haya profesores como tú que ayuden a su alumnado a normalizarse y a ser unos mismos. O sea que, joder, Sí, gracias por... bueno, yo creo ahí, Sergi, por suerte, Ujú, fíjate, es que vengo además muy contento porque he estado este fin de semana en un congreso en Santiago de Compostela ujú, para docentes, donde hablábamos de cómo educar en la igualdad y en la diversidad LGTBI+, ¿no?
Y vengo rodeado de docentes, de profesores y de profesoras que están en este camino, ¿no? De hay que trabajar la igualdad, hay que trabajar en el respeto, hay que trabajar en la convivencia, que están buscando materiales, libros que recomiendan. Creo que cada vez hay más personas en este camino. El problema es que a fecha de hoy, con este repunte del fascismo, con este mundo de que legitima la violencia, pues es un riesgo. O sea, que tiene mucho valor ahora poner el cuerpo para defender ideas tan básicas como la igualdad o como la visibilidad, ¿no? Pero sí quiero creer que somos muchas y muchos quienes estamos ahí. Yo ahora ya no lo hago como profe, lo hago como escritor, pero Bueno, en los pero encuentros que hago en institutos, bueno, pues de alguna manera ujú. sigo intentando educar, ¿no? Sí, no, y que al final creo que es igual a través de qué vía se haga, mientras haya gente que lo haga. Claro, totalmente. Y además, en eso yo creo que los libros son muy poderosos, ¿no? Hoy me ha pasado una cosa muy bonita. Ujú, En un encuentro había un chico muy joven que ha venido al final, habían leído Las Durmientes, que es uno de mis últimos libros, que también lo tengo ujú, como por aquí, que es este, y en este hay un personaje que es Gael, que es un chico que habla de cómo vivió el bullying en su etapa en el pueblo, cuando era adolescente, que ujú. ahora tiene 23, que ya lo ha superado y tal. Y hemos hablado mucho de, pues eso, ¿no? De lo difícil que es la adolescencia para personas LGTB en ciertos entornos, etcétera, etcétera. Y yo les he contado mi experiencia, ¿no? Cómo fue la mía. Y entonces este chico ha venido al final, un chico de tercero de la ESO, encantador, y me ha dicho, mira, yo nunca lo he dicho en voz alta, pero es que yo creo que soy bi y me has dado fuerzas para hablar con mis padres. Creo que voy a hablar con mis padres. Guau, Claro, pues ya he pensado, ya me ha merecido la pena ir a ese instituto, me ha merecido la pena estar allí, me ha merecido la pena escribir el libro. O sea, solo porque ese chico haya salido hoy sintiéndose un poquito mejor y que ahora esté pensando, me voy a hablar con mis padres y les voy a decir, soy bisexual, ole, ¿sabes? Es como, qué ya está. bonito. Y es verdad, ¿sabes? Que los libros, y tú lo sabes que trabajas con ellos, Ujú. los libros tienen ese poder, por eso se censuran, por eso se prohíben, por eso hay gente que los quiere lejos, porque los libros nos hacen Nos absolutamente libres, cambian. nos empoderan, nos cambian, ¿no? Y bueno, yo tengo la suerte de que eso lo vivo constantemente y eso me da unas fuerzas para seguir escribiendo como no te puedes imaginar, ¿no? Qué guay. Y bueno, ahora que ya has nombrado Las Durmientes, si te parece, vamos a hablar un poco de tus últimos proyectos, que no son pocos. No son pocos. Empezamos, si te parece bien, con que a principios del año pasado publicas Los Elegidos. Sí, Es una novela que, sin hacer muchos spoilers, se presenta a un matrimonio, ahí lo tienes, aquí tenemos. y hablas un poco de relaciones LGTBI en la época del franquismo. Y a mí lo Sí, que me llamó más la atención es que esta novela surge de 7 años de investigaciones tuyas, de recopilar información sobre testimonios que vivieron eso. sí. ¿Qué te llevó a querer investigar este tema? Pues dar las gracias. Es decir, mi Ujú, generación ha peleado por estos derechos, pero hemos peleado desde un lugar mucho más seguro. Es decir, a mí no me han metido ujú, en la cárcel, a mí no me han metido en un campo de concentración, a mí no me han torturado. A esta generación sí, se jugó la vida realmente, ¿no? ujú, Y me parece que sus historias hay que contarlas, las estamos perdiendo. Es una generación cada vez mayor. Muchos ya no están, han muerto, han fallecido. No podemos perder sus historias, ujú. ¿no? Hay que contarlas, hay que agradecer, hay que recordar, porque además ahora estamos en un momento donde quieren que olvidemos, donde hay gente que está negando eso y donde nos quieren volver a considerar enfermos y volver a encerrar. Estamos viviendo ese repunte. Se están manteniendo las terapias de conversión a pesar de que la ley LGTB las prohíbe en ciertas comunidades que están tratando de que sigan esas terapias, de convencer a la gente trans de que está enferma, a la gente gay, a la gente lesbiana, a la gente bisexual de que está enferma. Creo que la historia es muy poderosa para defender nuestros derechos. Entonces yo necesitaba dar las gracias a esas personas, contar sus historias y que no se pierdan, ¿no? Y en Los Elegidos además había algo que me motivaba mucho y es que en los mismos años en los que se inicia esa persecución terrible, ¿no? Se criminaliza a partir del 54 a la gente LGTB y se nos considera criminales y se crean campos de concentración, como te decía, a la vez surge un grupo de jóvenes que a través de los libros, a través de la poesía, le planta cara al fascismo, ¿no? Wow. Y a mí, como amante de los libros, me parecía como que en este momento necesitaba reivindicar la fuerza de la cultura, ¿no? Yo Ujú. necesitaba reivindicar que necesitamos una cultura beligerante, que necesitamos leer, que necesitamos contar historias, que necesitamos pelear y que no nos podemos conformar, ¿no? Con lo que tenemos. Entonces, bueno, es un Exacto. libro que me ha costado mucho tiempo por recopilar sus testimonios, pero también por buscar la forma, cómo contarlo de la mejor manera posible, porque hay historias muy duras en él, no se pueden contar de cualquier manera, ¿no? Hay un ejemplo que es el personaje de Ramón, que cuenta cómo la Guardia Civil lo detiene porque su madre lo Ujú. denuncia, y cuando lo detienen, le bajan los pantalones, le atan las manos, le quitan los zapatos y lo pasean medio desnudo y con los pantalones bajados por el pueblo para humillarlo, ¿no? Antes de meterlo en un furgón y llevarlo a un campo de concentración. A mí ese hombre, cuando me contaba esa historia, se le rompía la voz, lloraba hablando. Yo no podía contar eso sin contarlo
desde el máximo esfuerzo literario, ¿sabes? Merecía contarlo de la mejor manera posible. Y bueno, sí que es una novela que además también es una novela de amor entre dos personas que, bueno, es una mujer hetero, un hombre gay, que sin embargo se quieren Ujú. porque se quieren desde la admiración, ¿no? También habla de que hay muchas maneras de amarnos, esta es una relación casi de poliamor, y también reivindicar eso, ¿no? Que hay muchas maneras de amar y de ser, y a veces se nos olvida porque el esquema normativo lo apisona todo. Totalmente. Y una cosa que has nombrado hace poco que es uno de los ejes principales de la historia, es ese grupo de jóvenes, ¿no? Que a través del teatro y la literatura encuentran un poco como el motor de ser quienes son y de revelarse. Y te quería preguntar, a ti, ¿cómo te ha ayudado la literatura a ti en tu vida? Uf, yo creo que me ha salvado. O sea, creo que no solo es que me haya ayudado, es que a mí la literatura me ha Sí. salvado en mi vida a muchos niveles. Sí, sí, a mí en la adolescencia yo tuve una etapa muy complicada Ujú. en la que yo estaba muy perdido porque no tenía referentes, porque no los encontraba, y a mí me salvó Cernuda. Yo encontré la poesía de Cernuda y fue mi refugio, ¿eh? Yo recuerdo noches de llorar leyendo su poesía porque era el único lugar donde yo sentía que alguien me entendía y que alguien sabía lo Wow. que me estaba pasando, que era no poder hablar, que era no poder decir y que era no atreverme a contar, ¿no? Y luego me ha salvado porque ha sido el lugar donde yo he podido denunciar situaciones como las de la edad de la ira, ¿no? Situaciones de opresión, de violencia familiar, de homofobia que ha vivido parte de mi alumnado. Porque yo siempre me he sentido como muy, digamos, muy privilegiado. Yo tengo un entorno familiar muy bonito, ¿no? Mis padres son mi lugar seguro y mi hermano. Siempre he tenido un lugar, un refugio, ¿no? Y siempre he pensado en toda la gente que necesita que los libros le den el refugio que a veces no tiene su familia, ¿no? Y entonces la literatura me ha permitido también expresar todo eso, me ha permitido devolver parte del amor que yo recibo, ¿no? Cuando escribo, por ejemplo, Las Durmientes, lo escribo porque determinadas chicas me escriben porque han sufrido agresiones y porque quieren que alguien hable de esto y que hable de su proceso, ¿no? Y es escribir estos libros, Las Durmientes, Los Elegidos, ¿Cuál es tu lucha? La Edad de la Ira, es mi manera como de devolver, ¿sabes? Parte de todo el cariño que a mí me dan y que recibo con mi trabajo. Bueno, y también de ayudar igual a poner voz, ¿no? A personas o situaciones que están silenciadas o invisibilizadas y que necesitan eso, Claro. gente leer y sentirse identificado o identificada y ver que hay gente como ellos y ellas. Claro, claro, sobre todo porque al final esto es un altavoz, es decir, cuando a mí me publican Ujú. un libro son miles de ejemplares y yo siempre pienso, es que no puedo llenar esto de cosas que no me importen, tengo que llenarlo Claro. de cosas que valgan la pena, porque van a llegar a un montón de vidas y un montón de personas. No hace poco, mira, con los elegidos me han pasado cosas muy bonitas, la verdad, este año. Ujú. Una de ellas, pues es que hace poco un profe me dijo, yo es que leí los elegidos, yo no era visible, es un profe LGTB, pero no era visible en el aula, y me dijo, yo leí los elegidos y pensé, tengo que ser visible. O sea, tengo que ser visible porque puedo ayudar a mi Qué guay. alumnado. Pues es guay, claro, es que eso es guay. Eso es como, vale, yo escribo para esto, ¿no? O por Ujú. ejemplo, con las durmientes hace poco en un instituto, a la Ujú. salida una chica me dijo, ¿te puedo escribir cuando esté en casa? Y digo, claro. Y me escribió y me dijo, creo que después de lo que hemos hablado hoy, yo he sido víctima de un abuso, me he dado cuenta, creo que voy a denunciar. Y le dije, por supuesto, denuncia y todo mi apoyo y si necesitas algo aquí estamos, ¿no? Y se dio cuenta leyendo este libro y hablando de este tema. O sea, es que la literatura como espejo es muy poderosa, ¿no? Porque también te ayuda mucho a... eh, entenderte un poco mejor y a sentirte menos solo y menos sola, ¿no? Joder, qué bien. Es que qué guay que haya gente como tú que ponga en voz tantas situaciones y haga un bien tan grande para la sociedad, Se de verdad. intenta. Yo creo que somos muchas personas, cada uno lo hace a su Ujú. manera, ¿no? Por aquí hay un profe también en Instagram que comparte muchas experiencias porque ha creado una cosa en su instituto que se llama, por ejemplo, los jueves orgullosos, ¿no? La ha Ujú. creado en su instituto en Zaragoza y son jueves donde se reúne el alumnado LGTB, pero también el alumnado que no lo es y que se reúne como aliado, ¿sabes? Como para ayudar, para... Pues creo que hay mucha gente haciendo cosas bonitas, de verdad. Creo que, ¿sabes qué pasa? Que a veces también hablamos solo de la gente que no hace nada y creo que tenemos que hablar más de la gente que De sí, la ¿no? gente Que que sí hace. organiza. Claro, y yo sí veo, porque la prueba es que a mí cuando me llaman a los institutos, de verdad, me llaman muchas veces profesoras que es que, y profesores que te llaman con su mejor intención de, es que yo creo que este libro puede ayudar, es que yo creo que este libro, no sé, hace poco me llamaron con una de mis obras para los más pequeñites, que se Ujú. llama, porque tiene que ser todo tan difícil, para primero y segundo de la ESO, que es una historia, hay muchas cosas, ¿no? En esta obra, pero entre ellas una Ok. historia de amor entre un chico trans y un chico cis, los dos tienen 12 años, y el chico trans es un chico súper feliz que se llama Alex, que es un personaje que mola mucho, ¿no? Y una profesora me dijo, ¿te puedes venir a mi cole? Es que lo voy a poner allí en primero de la ESO porque tengo un chico trans que está pasando lo regular y yo creo que le va a animar. Bueno, fue precioso ese encuentro porque este chico necesitaba que alguien hablara de ese tema y que hablara desde la alegría y desde el cariño y sentirse un poco el prota de ese libro, pues mira, le ayuda a sentirse un poquito mejor, ¿no? Así que sí, yo lo intento mucho eso y bueno, a veces se Qué consigue, guay. a veces no, pero yo lo intento, yo lo intento. Vale,
que casi siempre lo consigues, sobre todo por lo que están diciendo por aquí, que todo el mundo te está felicitando Bueno, y, es que la y gente, agradeciéndote. aquí hay mucha gente cariñosa que está poniendo unos comentarios muy bonitos. Yo lo estoy viendo, me estoy sonrojando un poco, pero bueno. Muchas gracias a Bueno, todas las personas que estáis poniendo cosas bonitas. pero esto es al final es señal de que lo que haces y que tu objetivo lo haces bien. Bueno, sobre todo yo lo que sé es que lo que hago llega y eso me hace muy feliz, ¿sabes? Es como que tengo la sensación de que los libros importan. Yo siempre he defendido que los libros importan. Es como uno de mis lemas, ¿no? Que realmente la literatura ayuda, da voz, denuncia, que la literatura es necesaria, ¿no? Que es como decía Celaya, ¿no? Es que es el pan que necesitamos cada día, porque sin Exacto. libros no podemos transformarnos, ¿no? Y eso lo vivo y tengo la suerte de que, y además me cuentan estas historias y me las transmiten y bueno, me hace mucha ilusión ver que los libros llegan, ¿no? Y yo cuando veo una firma, ahora por ejemplo el 23 de abril, que me toca ir a Barcelona, a San Jordi, pues lo más bonito de las firmas no son los libros que vendes, son los comentarios que te hace la gente cuando te ha leído, ¿no? Eso es lo que más Cuando te llena, ¿no? Al cuenta. final. Sí, es lo más bonito, efectivamente, porque dices, ah, vale, que ha merecido la pena escribir esta historia, ¿no? Ha merecido la pena contarla. Y sí, tengo la suerte de que sí, que llegan. Y hoy ahora estaba mirando la hora que nos queda poco, si te Muy parece, bien. avanzamos un poco en tus, Lo en que tú tus quieras. últimos proyectos. Y es que también el año pasado publicaste Las Durmientes, que lo hemos nombrado aquí hace un ratito, que entre todos los temas que tratas, uno que destaca es la violencia sexual. ¿Cómo fue abordar este tema? ¿Fue difícil tratarlo, imagino, pues desde el respeto y Fue todo muy lo bien que... difícil. Pues mira, Sergi, fue muy difícil porque había que buscar el punto literario, es decir, hablar de agresiones sexuales es muy complicado porque en una novela juvenil, ¿no? Como es esta, hay que buscar un equilibrio entre la crudeza, la dureza, es un tema muy duro, no lo puedes edulcorar, pero también tienes que contarlo de manera que no sea pornográfico, es decir, que no sea sensacionalista, porque si es sensacionalista, al final estás haciendo lo contrario que denuncias, ¿no? Y lo que más me costó fue encontrar el tono, y fue muy bonito cuando di con ello, cuando di con la solución, que es Gael. Gael es un personaje que es un periodista muy joven, de 23 años, al que le encargan un reportaje, ¿no? Y me gustaba yo soy muy metaliterario, ¿eh? A mí me encantan los juegos de contar un libro dentro de un libro, ¿no? Ok. Y entonces la clave fue decir, claro, es que las dudas que yo tengo las tiene que tener Gael. Entonces Gael duda mucho de cómo hago un reportaje sobre este tema, ¿no? Pues son Claro. mis dudas del escritor, de cómo hago una novela con este tema. Y imaginaos además la dureza de esos testimonios de esas chicas hablando de esas barbaridades, ¿no? Es un libro que además yo tenía un objetivo y es que llegara a mucha gente. Ya hemos acabado ahora mismo la segunda edición, ya hemos superado los 5.000 ejemplares, o sea que estoy muy feliz Wow. con la recepción. Pero para mí era muy importante que llegara gente que no lee, gente que lee poco. O sea, yo también quiero que los libros demuestren que leer es divertido, que leer es emocionante, ¿no? Y aquí había un reto que me propuse, los capítulos pues en general son muy breves, hay capítulos que prácticamente son enteros, pues como este, conversaciones de WhatsApp, o sea, que es un libro muy vivo, muy dinámico. Como muy fresco Yo de creo, leer, no muy claro, rápido. que es muy serio el tema y es muy profundo, pero vamos a hacer un libro que pueda leer cualquiera y que ojalá llegue a mucha gente, porque si no al final la literatura se queda siempre Y en se una queda pequeña, burbuja, ¿no? Y quiero claro. romper la burbuja. Y oye, otro tema que tratas en este libro, supongo que a través de Gael, es un poco cómo se trata el periodismo de sucesos, ¿no? Que a veces se trata de una forma muy morbosa y, desde mi Sí. punto de vista, a veces incluso sin respeto hacia las personas afectadas. Para ti, ¿cuáles crees que son los límites del periodismo? Bueno, yo ¿O creo, cuáles deberían a ver, ser? esto excede el tiempo que tenemos, pero bueno, yo creo que una de las claves es el morbos. En cuanto tú conviertes la información en espectáculo, deja de ser información. En cuanto tú das detalles que no son pertinentes, en cuanto tú pones el micrófono a la víctima y quieres que exprese su dolor y en caliente además, o sea, no te conformas con el relato, sino que quieres es captar esa imagen para plasmarla o cuando, peor aún, le pones el micrófono al agresor, ¿no? Y le das la oportunidad de defenderse, de justificarse. O sea, creo que hay unos límites que están muy claros y que tienen mucho que ver con el sentido común también, que los medios transgreden porque al final prefieren tener más visualizaciones y más visitas en su página web que cuidar la información, ¿no? Entonces yo creo que el límite es bastante evidente, bastante claro y precisamente lo que habla Las Durmientes es de eso, ¿no? Y además hay un momento donde Chloe, una de las víctimas, se revela contra Gael y se lo dice, ¿no? Y dice, pues que estáis hablando todo el rato de nosotros, nos habéis convertido hasta, nos habéis puesto un nombre, ¿no? Las Durmientes.
pero tenéis que hablar de ellos, de los agresores, hablar de los violadores, no habléis de las víctimas. Claro. ¿Cuántas veces vemos eso, no? El relato desde el otro lugar. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un ejercicio que hacer por parte de los medios de comunicación que no se está haciendo y sobre todo ciertos medios que juegan con esa carnaza constante, ¿no? Y que convierten, hay algo como muy terrible de convertir todo en narrativa, todo es como si, o sea, vemos el horror como si fuera una serie, ¿no? Ahora estamos asistiendo, que es espantoso, estamos asistiendo a un genocidio, llevamos meses asistiendo a un genocidio a la vez que tenemos una guerra abierta en Ucrania y nos hemos acostumbrado a consumir esas imágenes como si fueran el tráiler de dos series bélicas. A mí esto me tiene espantado. O sea, yo reconozco que hay una parte de mía que está constantemente. Llevo unos meses que no sé muy bien dónde ubicarme y dónde ubicar todo esto y qué hacer con todo esto, Ujú. porque no encuentro nada útil que hacer al respecto y me siento completamente perdido en una sociedad donde vemos esto como si estuviéramos viendo una película o una serie en una plataforma, ¿no? Y Totalmente. creo que la historia nos va a juzgar duramente. O sea, lo que nos pasaba cuando estudiábamos el Holocausto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y Ujú. decíamos, ¿cómo es posible que dejaran que ocurriera? Bueno, dentro de 10, 15, 20 años dirán, ¿cómo es posible que dejaran que ocurriera este genocidio en Gaza, ¿no? ¿Cómo es posible? Ujú. Y no tendremos respuesta, ¿no? Entonces hay algo ahí de cómo tratamos la información que creo que todos los días tenemos ejemplos terribles al respecto, ¿no? Sí, no, porque al final es lo que tú dices, son límites que desde fuera igual están muy claros, pero hay mucha gente que no los ven tan claros o no los ven tan Bueno, que claros. no quieren verlos. Quiero decir que al final lo También. que predomina es la mercadotecnia. Lógicamente, yo cuando escribo Las Durmientes puedo elegir entre hacer un libro morboso y que al final sea Ujú. truculento y que podamos tener polémica y aprovechar esa polémica para venderlo, o puedo elegir hacer lo que he hecho, que es un libro mucho más serio, mucho más sensato, un libro riguroso, un libro más complejo. Claro, son dos caminos. Al final yo creo que también tiene que ver con tu ética profesional, que hay también una Sí, reflexión. no, Yo creo que también caemos mucho en lo que llamaba Hannah Arendt la banalidad del mal, ¿no? De, bueno, es que estoy en este medio, yo no soy culpable porque el medio me pide esto. Bueno, a lo mejor tenemos pero que plantearnos sí, ciertas cosas. Yo no he publicado ciertas cosas que me han pedido escribir porque no estaba de acuerdo con ellas. Es decir, y a mí una de las cosas por las que me ha costado publicar es porque yo no he querido publicar hasta que me han permitido publicar lo que yo quería escribir sin ningún tipo de censura. sí, te ha tocado También creo que hay un punto de batallar coherencia, mucho ¿no? esto. ¿El qué, perdón? Digo, te ha tocado batallar esto, en plan que dejen usar tu propia voz Claro. y hacer lo que tú quieres y defiendes. Mira, a mí me abre las puertas la edad de la ira. Hasta la edad de la ira que es Ujú. el momento en el que gracias a ser finalista del Nadal el libro empieza a hacer su recorrido y a demostrar que puede tener un público y que me abre muchas vías, yo tuve muchas reuniones de, sí, sí, la novela está bien, pero claro, el protagonista es gay, ¿no puede ser hetero? Sí, la novela está bien, pero es que hay muchos personajes LGTB, el lenguaje es un poco duro, ¿no puede ser más light? Claro, yo todo eso decía que no, porque yo creo que la literatura es demasiado valiosa para pervertirla, pero Ujú. yo he vivido esa etapa. Y es más, a mí me ha costado mucho el llegar a editoriales tan grandes como Santillana, SM, Ujú. Destino, que son con las que publico, y que respeten eso. Y lo he conseguido porque he dado en ellas con editoras maravillosas que me apoyan. Son tres editoriales en las que me siento muy bien y muy querido, pero ha habido otras tantas con las que esto era impensable, ¿no? Que no te Qué fuerte. permitían hablar de ciertos temas. Entonces, sí que ha habido una lucha y el demostrar. Luego también publico con editoriales independientes como Dos Bigotes y Antígona, son maravillosas y las adoro, ¿no? Pero en las grandes ha costado el romper ese techo de historias solo normativas, con personajes normativos, por supuesto no del colectivo, y si eran del colectivo desde un lugar, siempre que fuera romanticón, facilón, pero no Claro. desde un lugar que a mí me interesan Las Durmientes porque sí, el protagonista es un chico gay, pero también es Ujú. un thriller ante todo y él es el protagonista de un thriller. No me interesa contar otra vez la historia que hemos contado mil veces, ¿no? Que parece que estamos siempre pidiendo perdón por existir, ¿no? Y Exacto. esa lucha bueno, pues no ha sido fácil, ¿no? Bueno, pero al final supongo que esa insistencia por no dejar de ser tú mismo te ha llevado donde estás. O Sí, sea, que al sobre final. todo, mira, ya para ir también en estos últimos minutos, me ha permitido hacer cosas Ah. como esta. Este libro, Algo más que sexo, este es el último, acaba de salir con SM. Esto es una trilogía, es un libro bien extenso, es el primero de tres. Yo estoy Ujú. enamorado de él. Esa lucha me ha permitido poder publicar un libro que lleva la palabra sexo en la cubierta en una Ujú. sociedad tan puritana como la que tenemos a veces, tan hipócrita, porque a mí me preocupa mucho que vivimos en una sociedad donde el consumo de porno empieza a los 9 10 años, pero donde apenas hay educación sexual y donde no se habla lo bastante de sexo, donde se tiene que hablar, ¿no? Que es en las aulas y en las Exacto. familias. Entonces, de repente a mí poder escribir este libro que habla de eso, contar además con un artista como Alfonso Casas que nos ha hecho páginas tan bonitas como esta, porque uno de los protagonistas cuenta su vida en forma de cómic. Ostras, qué guay. Otro artista, sí, es una preciosidad. Otro artista que es Julián Ortega, que lo Ujú. que nos ha hecho es un collage
porque hay otra de las protas que cuenta su vida a través de los libros que va leyendo. O sea, este libro es una maravilla a nivel formal. Mira, lo ha puesto alguien, yo Es estoy de acuerdo. Yo estoy maravilla. enamorado de este libro. Este libro me lo han publicado gracias a que creen en mí, a la lucha de todos estos años. Yo estoy muy feliz, ¿no? Pero estas novelas juveniles, que son novelas juveniles que se salen de lo convencional, no habrían sido posibles sin todo este trabajo, ¿no? Entonces yo ahora estoy como en un momento muy bonito, muy contento de poder arriesgar y poder hacer cosas en las que creo tanto y que ojalá lleguen a mucha gente, ¿no? Seguro que sí, hombre. Y oye, en el caso de algo más que sexo, sin hacer muchos spoilers, ¿qué nos puedes contar de esta obra? ¿Qué historia nos vamos a encontrar? Bueno, mira, estoy viendo una de las lectoras que ya lo ha leído, ha puesto una reseña muy bonita que ponía, este libro es imprescindible para los adolescentes. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente tenemos a tres personajes que son hermanas, son Natalia, Fran y Leire. Leire y Fran son mellizos de 17 años, Natalia tiene 16. Y mira, me encanta esto, no voy a hacer spoiler y ya tengo ganas de leer el siguiente. Bueno, muchas gracias por haberlo leído tan pronto, esto me tiene muy feliz. Es un libro tragicómico, tiene humor. Yo quería meter humor, Ok. necesitaba reírme un poco de mí mismo y son personajes que se ríen de las veces que meten la pata. Hay muchísimo salseo, porque básicamente habla de sus relaciones de amistad, amorosas, sexuales, y lo que vamos a encontrar son tres adolescentes que están buscando sus maneras de amar, sus maneras de... O sea, pues están buscando si son bis, si no son bis, si quieren relaciones abiertas, si quieren relaciones cerradas, cómo quieren dibujarse, ¿no? Hay un personaje que me gusta mucho, por ejemplo, no voy a decir quién para no hacer spoilers, pero que verbaliza por primera vez, por ejemplo, su asexualidad, que también es un tema que me parece muy importante dentro del colectivo. Es un libro como que he disfrutado muchísimo, de verdad, escribiendo. Me he enamorado de los tres personajes y luego, bueno, pues tiene... Eso está dividido en tres partes. Cada personaje tiene su sección. Esta, por ejemplo, es la de Fran y su lenguaje, ¿no? Leire es una tía muy feminista, muy cañera, que lleva un blog y un podcast. Aquí lo veis, el podcast, ¿no? La transcripción. Fran es un tío que dibuja, él se expresa a través del dibujo y entonces muchas de sus páginas son, pues eso, sus cómics, sus ilustraciones, como esta que tengo aquí, donde él va contando lo que le Su va vida. pasando, ¿no? Y luego tenemos a Natalia, que como os decía, Natalia es lectora. Entonces Natalia se expresa a través de los libros que lee y de las composiciones que hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues a través de Carmila. Y también me molaba eso. Ha sido un libro, para mí ha sido muy divertido de escribir. Creo que la gente que lo lea pues va a encontrar emoción, amor, romance, sexo, amistad, relación entre hermanos también. Y luego va a encontrarse sobre todo tres personajes que son entrañables. Yo estoy ahora con la segunda parte ya y estoy disfrutando mucho ampliando sus historias y viendo cómo les va, porque la verdad es que les pasan muchas cosas. Oye, Es un libro donde pasan muchas cosas. pues por lo que dices es un libro imprescindible para la adolescencia y para los que ya no Ahora, somos adolescentes. Yo, por lo que veo, también yo creo que para todas las cualquiera, edades sí, iría bien. claro, Sergi, yo creo que cualquiera, yo creo que al final cualquiera se puede identificar y sí, pones en tres partes, sí, esta es la primera, que se llama Algo más que sexo, otoño, luego va a venir Algo más que sexo, invierno y luego Algo más que sexo, primavera, porque son en esas tres estaciones. Y sí, yo quiero pensar que es un libro que puede ayudar sobre todo a perder miedos, ¿no? Hace poco, mira, hace unos meses, y eso lo tenía yo ahí pensado cuando escribía esta novela, en un encuentro vino una chica como muy preocupada al final del encuentro y me decía, yo es que creo que soy lesbiana y le he dicho a todo el mundo que soy lesbiana. Pero ahora estoy pensando que a lo mejor soy bi. ¿Qué pasa si me he equivocado? ¿No? Estaba como súper preocupada. Yo le decía, es que no No te has pasa nada. equivocado, es que tú te estás descubriendo, no pasa nada, tú eres quien eres. Por favor, sé cómo te dé la Sí, gana y tienes todo el derecho del mundo a decir si eres bi, si eres lesbiana, si no te lo sabes y te estás buscando, si no te quieres definir, si te quieres definir mil veces. O sea, como que también es un libro que habla mucho de basta ya de etiquetas y sobre todo de que nos hagan sentir mal por no tener la etiqueta adecuada en el momento adecuado, ¿no? Es como en eso me gusta mucho que son personajes muy libres. Y luego son personajes que meten mucho la pata, ¿no? Hay un tema que me interesaba mucho, que era el del narcisismo, ¿no? Y las relaciones tóxicas. Y cómo es muy fácil a veces pensar que alguien es narcisista y no pensar que, vaya, a lo igual mejor, eres tú. claro, igual soy yo, ¿no? Bueno, es un libro que me ha gustado, porque vais a ver que son personajes que no son nada planos y que la cagan bastante todo el rato, como Bueno, la como como la vida cualquiera al en la vida final. normal, ¿no? Así que bueno, me ha encantado, me está encantando hacer esta trilogía. Yo estoy feliz con estos libros y aparte, trabajar con un ilustrador como Alfonso Casas y tener... Es que es bonito, o Es sea, es que un es libro bonito precioso, y sí. claro, yo Solo, qué sé, es que mira las páginas de novelas que son divinas, yo es que estoy enamorado, yo tenía muchas solo ganas de por que eso me ya llegara. dan ganas de leerlo. Sí, yo creo que, porque a mí me gusta mucho la mezcla de lenguajes en un libro, esto lo trabajo mucho en general en todos ellos y es algo que me divertía mucho hacer aquí, así que bueno, estoy como muy contento con este nuevo bebé. Y oye, Nando, después de tantos proyectos, tanta trayectoria, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido?
Pues creo que la lección más importante que he aprendido es a ser consciente de mis privilegios. Creo que a veces se nos olvidan. Yo creo que gracias a todo lo que he escrito, todos los testimonios que me han llegado, todos los encuentros que hago, he reflexionado mucho sobre que en el fondo tengo una vida fácil. Quiero decir, tengo un Ujú. entorno familiar fácil, que es cariñoso, que me ha acogido siempre muy bien, tengo un trabajo que me encanta, tengo una pareja y unas amistades que me cubren y que me arropan y que me miman bueno, pues he encontrado dificultades y violencias, en mi caso sobre todo la violencia homófoba, ¿no? Que evidentemente la he encontrado y me la sigo encontrando, ¿no? Y creo que ahí a veces no nos damos cuenta de ese privilegio y perdemos la perspectiva y a mí me ha ayudado mucho el escribir a darme cuenta de que hay más realidades, que hay más verdades, que hay más historias y a abrir mucho la mente. Estoy leyendo que me ponen Ya. que hay un tema de, por ejemplo, hablar de las personas con discapacidad. Efectivamente, ahora mismo estoy trabajando precisamente en esta trilogía, en el tercer tomo, Ujú. quiero que se hable de cómo se vive el sexo y el ser LGTBI y la discapacidad a raíz de testimonios de personas. O sea, como que hay muchos temas que me gusta tratar y que quiero tratar y que he aprendido gracias a todo este proceso, a darme cuenta de que hay muchas más historias, realidades, eh, que merecen ser contadas y a relativizar incluso lo que me pasa a mí, ¿sabes? Es como, Sí, creo que es guay darte cuenta sí, creo que es guay darte cuenta de que tienes unos privilegios que a lo mejor lo que tienes que hacer es aprovecharlos para sumarte a más luchas, ¿no? Y para también que ayudar las luchas, a los demás. claro, porque las luchas son transversales. O sea, yo creo que también he aprendido que creo que vamos en el camino ahí, en el activismo en Ujú. general. Es que el feminismo, la lucha LGTBI, la lucha antirracista, la lucha anticapacitista, es que tienen que ir de la mano, es que van juntas. O sea, son luchas que se tienen que unir, que se tienen que hermanar. Y creo que en eso he aprendido a ampliar mucho la mirada y a darme cuenta de eso, ¿no? Y a tratar de reflejarlo en mi literatura, ¿no? Y reflejarlo, lo intento al menos, de la mejor manera posible. Yo hago lo que puedo, Bueno, lo luego ya intentas me y yo quedo creo que peor. lo consigues bastante. Lo intento, yo lo intento. Bueno, pues con esto llegamos a la última pregunta, que es la que hacemos siempre aquí en este programa para terminar, que un poco ya la has contestado antes al principio, que es si nos puedes decir un libro que te haya marcado en tu vida y por qué. Bueno, a mí un libro que me ha marcado mucho en mi vida es un libro que se llama El cuarto de atrás, que es una de Ujú. las novelas más especiales de Carmen Martín Gaite y me marcó mucho porque me sacudió a nivel emocional, pero también a nivel literario. Si alguien no lo ha leído, no Vale. sabes todo esto. Pues, se ha cortado solo, o sea, de repente me ha salido la notificación de vídeo en directo finalizado. Sí, yo creo que es porque tiene límite y lo hemos pasado, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Por lo menos nos vamos a poder despedir. sí. Estas son cosas que pasan en las redes y que pasan en el directo. Bueno, pues lo que estaba diciendo por cerrar, que recomiendo mucho El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite como novela de las que te cambian, te remueven y además te ayudan a escribir mejor. A quien le guste escribir, se lo recomiendo especialmente, ¿vale? Y voy a Pues sumarme bueno. a tu que es una recomendación para que no lo sepa y que nos esté siguiendo. Esta ya es más spam, Ok. pero Vale. bueno, pues si acaso a alguien le apetece que sepa que tiene la posibilidad de ver Red Flags, el primer episodio Es en verdad YouTube, en que Amazon. sí, sí. Hemos hecho esta locura porque nos apetecía mucho que esa historia llegue a mucha gente, nos importa mucho que Ujú. llegue a mucha gente. Así que nada, que ojalá os guste y si os gusta, por favor, difundidla, comentadla, Está muy reenviad el buena la enlace serie. porque queremos que llegue a muchas personas porque también creo que Red Flags, bueno, por lo que nos está llegando, está ayudando un montón Sí, no, y me yo, encantaría que los jóvenes la de hecho, vean, ¿no? te lo quería decir. Solo he visto el primer capítulo, pero ya con el primer capítulo pensé, jo, ojalá haber tenido una serie así cuando yo tenía pues 15 16 años. No sé, la veo como de esta serie que es muy importante, sobre todo verla en la adolescencia. Sí, ojalá, ojalá sí. Yo espero que la gente la vea, la tenéis ya. Ya hay tres episodios ya en A3 Sí. Player, tres. Es cada domingo. Pero bueno, el primero ya podéis verlo. Con darle al play ponéis Red Flags en Que, YouTube por cierto, y adelante con ello. pues sales en el primero, ¿no? Salgo en el Puede ser, me pareció primero. Hago un verte maravilloso como... cameo. Sí, hago un cameo maravilloso en el que salgo de profe Ujú. simpático, sin frase. Porque las hago y las digo muy mal. Bueno, Pues Sergi, bueno, gracias por darnos tu tiempo, por aceptar nuestra un invitación. placer. A pesar del corte improvisado, ha sido un placer hablar contigo y tenerte aquí en el programa. Lo mismo, muchísimas gracias por la labor, por el trabajo, por el cariño que ponéis en todo esto. Y nada, ni siquiera Instagram ha podido impedir que sea un rato estupendo. Así Exacto. que nada, un abrazo enorme, Sergi, y que nos sigamos encontrando en más libros.
Pues sí, esperemos que sí. Y mucha suerte con la serie, con tus nuevos proyectos Sí, y sí. todo Mira, lo que pues hagas. y mira, aprovechando, es que acabo de leer un mensaje, tenemos un madre de una persona no binaria, simplemente a esta madre, primero dar las gracias por decirlo, porque si lo dice así es porque es una de esas madres que cuidan realmente a sus hijos y que lo hacen con todo el amor, gracias. Y si quieres un libro que podáis compartir, tu hija y tú, te recomiendo Cuál es tu lucha, porque hay personas no binarias que cuentan su experiencia, cuentan su vivencia, algunas de estas personas, por suerte, con apoyo familiar, otras no. Así que, bueno, si puede ser una lectura compartida, como he visto ese mensaje, no, mira, me parece Haces bonito bien, sí, mencionarlo, sí. porque siempre a veces compartir un libro en Siempre familia nos ayuda. ayuda. Mira, y tengo que mencionar, no puedo dejar de hacerlo, ha entrado una de mis actrices favoritas y personas más queridas del mundo, que es Amaya Verasturi, que es Sandra en La de la Ira, a la que le debo que hiciera la Sandra más bonita posible y que para mí se convirtió en un referente, ¿no? En esa serie a muchos niveles. Ahora está a punto de estrenar serie, Beguinas. Y antes me preguntabas por el proceso de la serie, pues mira, Ujú. me han quedado amistades como la suya Qué guay. y la verdad es que es maravilloso haber trabajado con personas como Amaya, ¿no? Que están llenas de talento y de humanidad. Jo, pues Nando, de verdad, muchas gracias por, no solo por venir, sino por todo lo que haces, porque tu labor es muy importante, de verdad. Te Gracias intenta. por todo. Un placer, Sergi. Gracias a todos. Gracias a todos. Tú eres Un maravillosa, saludo. Amaya. Un besito. Chao, chao, Chao. chao.